Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel, Connie, cómo están? Buen día. Muy bien también, pues. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a estar obviamente hablando del tema que nos tiene a todos involucrados, digamos, obsesionados desde el fin de semana, desde la decisión de Joe Biden de bajar su candidatura presidencial y el impacto que esto ha ido generando en los mercados y en la economía, también cómo ha estado la economía norteamericana y cuáles son las proyecciones dependiendo del resultado de las elecciones. Ese es más o menos el tema del que vamos a conversar hoy día. Pero déjenme partir contándoles con la reacción de los mercados, que fue bastante tranquila. Los mercados mundiales reaccionaron con bastante tranquilidad a la decisión del presidente de Estados Unidos de bajar su carrera presidencial y apoyar a Kamala Harris como candidata. Solamente para dar algunos datos y no variar, Wall Street y las principales bolsas del mundo subieron el lunes, pero ante el despeje, me imagino, de la incertidumbre que generaba esta situación, pero no subieron grandes cifras. El Nasdaq subió 1,58%, S&P 500 1%, Dow Jones 0,32% en la bolsa de Nueva York. No son grandes alzas. En Europa también el Eurostoxx subió un 1,45%. En Chile también nuestro IPSA saltó 0,6%, que también, según los analistas, está vinculado a la situación en Wall Street. Incluso hoy día en la mañana, a propósito de la noticia que comentaba la Connie recién, esto de que según distintos informes internacionales, Kamala Harris ya tendría los 1.976 delegados, que son los que necesita para ser nominada como candidata. Tampoco los mercados están con grandes reacciones, y esto se debe tener que ver con que los mercados ya tenían bastante asimilado de que la situación de Joe Biden se hacía bastante insostenible y que probablemente esto iba a terminar pasando y que en algún minuto iba a bajar su candidatura y que la más probable candidata, aun cuando todavía no está confirmado, es Kamala Harris. La gran pregunta entonces que se hace el mercado ahora es: ¿cuánto más competitiva será Kamala Harris que Biden frente a un Donald Trump que, tras los últimos debates y sobre todo después del atentado en su contra, se ve más fortalecido que nunca? Y por lo tanto, la gran duda del mercado debe estar puesta en las primeras encuestas que empiecen a salir y que empiecen a revelar cuánta distancia existe o si la distancia se acorta respecto de la que existía respecto de Biden. Que era en ese minuto era de entre 3 y 6 puntos, era las últimas diferencias que han mostrado las encuestas. O sea, todavía no son diferencias irremontables, y según han dicho distintos analistas a los cuales nos hemos metido, digamos, o conferencias en las que hemos participado, esta nueva elección con Kamala Harris da una sensación de un reinicio de campaña que podría cambiar el escenario de aquí a el 5 de noviembre. Bien increíble cómo el disparo a Donald Trump de alguna manera generó este efecto, digamos, vertiginoso de fichas de dominó en la práctica, porque probablemente si ese episodio no hubiese ocurrido, que parecía a partir de ahí haber consolidado a Donald Trump como el candidato ganador para las elecciones de noviembre, seguramente Joe Biden habría seguido tratando de sostenerse en la campaña, pero después de eso era tan evidente que un candidato que se levanta a los pocos segundos de haber sido baleado con la cara ensangrentada, levantando un puño, casi que forcejeando con su propio servicio de seguridad, mostrándose fuerte, versus otro candidato que le cuesta subir escalera. O sea, era tanto el contraste que era inevitable que esto fuese a ocurrir. O sea, como que el disparo a Donald Trump fue el siglo pasado ya, porque ha pasado tanto. Qué notable eso. El tráfago informativo. Sí, impresionante. Entonces ahora como que se reseteó parte importante de la campaña. Se resetea y vuelve a comenzar, pero tal como dicen ustedes, desde el disparo, que fue súper, que es impresionante, digamos, todo lo que ha pasado, pero también desde antes, desde el último debate, en donde el desempeño de Biden fue bien desastroso, ya el mercado empezó a apostar a que el próximo presidente de Estados Unidos era Trump, no solamente porque estaba liderando las encuestas,
como digo, tampoco con una diferencia tan amplia, pero ya lideraban las encuestas y en el mercado empezaron a ver esta situación. Y eso se ha visto con distintos números. El primero tiene que ver con los bonos a 10 años. Es una cosa bien técnica, pero según los especialistas, después del debate, los bonos a 10 años crecieron 11 puntos. Y eso solo tiene una interpretación. El mercado está reaccionando al efecto inflacionario que ellos creen produciría las políticas de Trump en el poder y por lo tanto está apostando a que llegue Trump al poder. Ese fue un primer indicio de la apuesta que estaba haciendo el mercado. Luego también vinieron las acciones. Si uno empieza a ver lo que ha ocurrido en las acciones en las últimas 2 semanas, las acciones que se han empezado a ver favorecidas son aquellas que durante el primer gobierno de Trump tuvieron un buen desempeño, o sea, aquellas que en el primer gobierno del año 2016 se beneficiaron con la reducción de impuestos, con las desregulaciones, con la política fiscal y con el proteccionismo que impulsó ese gobierno de Donald Trump. Básicamente son firmas petroleras, a diferencia de las firmas renovables, bancos, firmas industriales, las que se han visto beneficiadas de lo que aquí se llama como el Trump Trade, ¿ya? Que es este movimiento bursátil y en la economía que se ha generado ante las expectativas de que Trump gane las elecciones, en desmedro de las llamadas acciones tecnológicas, ¿cierto? Que son las 7 magníficas, que son las acciones que han liderado durante los últimos años las alzas bursátiles en Estados Unidos y que ahora están más en duda ante la posibilidad de que esta guerra comercial más frontal contra China pueda crecer, y no solamente contra China, sino que también contra Taiwán y otros países a raíz de un triunfo de Donald Trump. Ese escenario ha hecho, de hecho, caer al Nasdaq en las últimas semanas un 3%, y es la duda que se está generando en la bolsa y que se ha incrementado con la elección de Trump de su vicepresidente, J.D. Vance, que es una persona con una historia fascinante, que tuvo un importante paso por Silicon Valley, pero que también tiene una fuerte mirada hacia el proteccionismo. José Tomás, la economía ha marcado muchas veces las campañas presidenciales, de ahí viene la frase esa, es la economía estúpido, ¿verdad? Cuando era mucho más importante de lo que la discusión electoral lo dejaba entrever en su minuto. Y Joe Biden en la defensa de su legado ha hecho mucho caso de la gestión económica de su gobierno, y del lado de la candidatura de Donald Trump, y es un tema que le escuchamos en el discurso en la Convención Republicana, se han levantado también más que dudas, incluso algunas mentirillas respecto de ese desempeño económico de la gestión de Biden. ¿Cuál es el balance, digamos, en los hechos de lo logrado por Biden y los desafíos importantes en el tema económico? Porque ahí es donde vamos a tener que contrastar las agendas de uno y otro finalmente. Claro, y estamos a la espera de justamente empezar a conocer los primeros lineamientos de Kamala Harris, pero que probablemente va a aprovechar, tal como dices tú, el desempeño que ha tenido la economía los últimos meses, la economía norteamericana. Si uno conversa con los expertos, porque esto se mezcla a la política, por supuesto, y depende con quién uno lo converse, pero en general, con los expertos con los que uno conversa, tienen una buena, economistas chilenos, tienen una buena opinión respecto de lo que ha ocurrido con la economía norteamericana, que ha tenido un desempeño excepcional, digamos, durante los últimos años. Es una economía que crece con mucha fuerza, que tuvo un muy buen 2023 y que también está teniendo un muy buen 2024 por sobre las expectativas. A pesar de la pandemia, de la inflación, de las altas tasas de interés, de la guerra con Ucrania, la economía estadounidense ha crecido un 8% desde 2019. O sea, es una economía que se ve muy activa, con un empleo muy bajo, con un desempleo muy bajo, o sea, tiene un mercado laboral muy activo. El desempleo está prácticamente en pleno empleo, está cerca del 4%, digamos. Y esos son los grandes números que tiene para mostrar Joe Biden y que probablemente va a utilizar también dentro de su campaña Kamala Harris, con algunas cifras que tienen que son las más críticas y que son probablemente las que va a utilizar Donald Trump. Una tiene que ver con la inflación, que efectivamente llegó a estar muy alta, la inflación en Estados Unidos llegó a estar en el 9% en junio del 2022, pero de ahí ha ido bajando y hoy día está en torno a 3%.
y las expectativas están respecto de cuándo la Fed va a empezar a bajar la tasa. Ahí está la discusión. Entonces, efectivamente la inflación estuvo alta, pero también estuvo alta en todo el mundo, a propósito de las medidas que se tuvieron que tomar para enfrentar la pandemia y para salir de la pandemia. Pero ese es el gran punto que critica Trump, y efectivamente es el gran punto que ha sufrido la sociedad norteamericana y que siempre se le saca en cara a los gobiernos de turno la inflación, independiente de los múltiples factores que la afecten. Y el otro gran desafío tiene que ver con el déficit fiscal. El déficit fiscal de Estados Unidos también está en torno a 6%, una cifra alta. También la discusión ahí está en qué tanto tuvo que ver el gobierno de Biden, que los expertos dicen que tuvo que ver, que tuvo una política expansiva. Otros dicen que también este déficit es una cosa más bien estructural desde hace muchos años en Estados Unidos. Probablemente ahí va a estar la discusión entre lo bueno y las deudas que tiene el gobierno de Biden, y es lo que más va a sacar a la luz Trump. Trump lo que más ha criticado es el tema de la inflación, pero tampoco se ve que en un futuro de gobierno de Trump eso vaya a controlarse mucho, porque de hecho las principales medidas que ha anunciado Trump tienen que ver con continuar con las reducciones de impuestos, y eso podría generar de nuevo más déficit fiscal. Entonces, él ha dicho, hay una de las reducciones de impuestos grandes que él comenzó durante su primer gobierno en 2016, que vence en el año 2025, y se espera que él mantenga esa posición. Por el otro lado, Joe Biden había hablado de aumentar impuestos. Entonces tenemos ahí dos posturas muy claras respecto de cómo enfrentar este momento. También desde los defensores de Trump dicen, lo que estamos viendo de crecimiento económico hoy día se debe justamente a la reducción de impuestos que se hizo en 2016, que se empieza a notar con un desfase. Entonces, hay de las dos posiciones respecto del momento económico que vive, pero que sin duda es celebrado por muchos con estas deudas en torno al tema de inflación y déficit fiscal. Que es bien interesante los resultados que puede exhibir Joe Biden, y aún así, a pesar de esos resultados, de alguna manera se desacoplan respecto de los niveles de respaldo que uno podría haber imaginado para él, ¿no? O sea, uno podría haber imaginado que con esos resultados, desempleo, inflación y otros más, podría haber tenido bastante más respaldo. Vamos a ver cuánto de eso Kamala Harris puede capitalizar, porque claramente Joe Biden no lo capitalizó, y en alguna medida no lo capitaliza porque también había un cierto distanciamiento a su figura producto de su edad, ¿no? Claro, y bueno, hay que ver, es clave lo que decían ustedes también respecto de a quién escoja Kamala Harris como vicepresidente, ¿cierto? Como compañero de lista. Lo decía hoy día Sebastián Edwards en una entrevista que llevábamos en Diario Financiero. Kamala Harris es una candidata que tiene puntos fuertes, puntos buenos, y puntos no tan buenos o puntos malos, digamos, que tienen que ver con que no ha tenido un gran desempeño como vicepresidenta. Es vista también por sectores como una persona más de izquierda, y por tanto es clave a quien elija como compañera de lista también para ir mostrando hacia dónde quiere, hacia qué públicos quiere acercarse. En el caso de Trump, por ejemplo, sorprendió mucho la elección de Pence, porque es un candidato que radicalizó más la discusión o la polarizó más, versus qué es lo que puede hacer Kamala Harris respecto de si quiere centrar más o si quiere buscar a alguien más hacia el centro o no, para lo que queda de campaña. En los analistas internacionales se hacen la lectura de los dos escenarios que ven hacia un posible elección de Trump: un Trump limitado o un Trump total, ¿ya? Y un Trump limitado es uno que ponga aranceles de 25% a China, y un Trump total es uno que ponga aranceles de 60% a China. Wow. y a otros países, que ese es un análisis que hace Oxford Economics. Depende mucho de eso también el resultado en el Congreso, que es el otro gran debate respecto de cómo quede conformado el Congreso, que también se va a elegir, y probablemente le va a dar la posibilidad de, si es que
sale elegido Trump, si va a ser un Trump total o un Trump parcial, y el efecto que eso pueda tener con Chile. O sea, una guerra comercial desatada, por supuesto que no lo hace bien al mundo, pero tampoco le hace bien a Chile, una economía muy abierta al mundo, que además sus dos principales socios comerciales son justamente China y Estados Unidos, digamos. Entonces, no sería ese escenario, digamos, una guerra comercial no sería bueno para Chile. José Tomás Santamaría acompañándonos esta mañana, director del DF. Gracias, José Tomás. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Adiós. Chao. Nos vemos el viernes.